Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. El objeto de este breve video es presentar la capacitación que yo les propongo para aquellos que aspiren a participar de las pruebas de selección para directores, vicedirectores de las escuelas de la provincia de Buenos Aires en este segundo semestre del año 2023. En principio quería hacer una breve reflexión sobre la importancia del rol al que ustedes aspiran. La verdad que el cargo de director es el cargo más importante del sistema educativo. El director es el responsable que día a día en nuestras escuelas se produzca ese encuentro que hace posible que los alumnos aprendan y que los docentes enseñen. Ese encuentro día a día lo tiene que garantizar el director. ¿eh? Y realmente muchas veces es un desafío, porque para que esto ocurra, parece muy básico, parece muy fácil, intervienen diversos actores y el director tiene que estar permanentemente labrando encuentros con todos ellos para que se garantice ese derecho social a la educación que tienen nuestros jóvenes. Por eso, desde ese cargo realmente se puede hacer mucho bien para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para garantizar, como recién les dije, ese derecho social a la educación que tienen. Estos encuentros que yo les propongo se van a hacer los días sábados, ¿eh? Desde las 10 menos cuarto a las 11 y cuarto, es decir, van a tener una duración aproximada de 1 hora y media, y los vamos a realizar por Meet. Están pensados con dos momentos. Un momento teórico, que surge de los contenidos de la disposición de llamado a prueba de selección, la última, la que se hizo en 2023, y un momento práctico en el cual vamos a trabajar la resolución de problemáticas y la simulación de coloquios. Los dos momentos que incluye cada uno de estos encuentros, cada una de estas clases, son fundamentales, porque la realidad es que sin conocer lo teórico, no se puede resolver nada. Pero conociendo solo lo teórico y sin practicar la resolución de problemas reales de la escuela, que son las problemáticas, y sin practicar cómo esa resolución se desarrolla a través de la técnica del coloquio con otros dos colegas, tampoco podemos aprobar una prueba de selección. Tenemos que conocer los contenidos, pero tenemos que saber resolver las problemáticas y tenemos que saber cómo se desarrolla un coloquio si queremos merituar en una prueba de selección y acceder a este cargo tan maravilloso que es el de director de escuela. Por eso cada encuentro va a tener esos dos momentos y por eso todos ustedes van a practicar la resolución de problemáticas y la simulación de coloquios. Todos vamos a resolver problemáticas y cada encuentro, 3 de ustedes van a practicar coloquio como si fuese una prueba de selección. Esa es la idea a través de estos 14 encuentros. Como yo les dije, estos 14 encuentros van a ir abordando los distintos contenidos de la prueba de selección. Si ustedes quieren participar de esta capacitación, deben conectarse conmigo. Me pueden escribir por WhatsApp al 11 61 40 32 82. Ahí lo tienen en el texto que estamos compartiendo. O también pueden escribirme a josercerone@yahoo.com.ar. Si ustedes tienen dudas, pueden escribirme y preguntarme lo que ustedes deseen. Yo les voy a contestar a todos. Tengan un poquito de paciencia porque seguramente ahora va a haber muchos docentes que me van a escribir. Y finalmente, si deciden sumarse, tienen que completar sus datos en ese formulario de inscripción que está también en el texto que estamos compartiendo. Ahí tienen el formulario de inscripción, mi celular y mi correo electrónico. Si ustedes finalmente deciden sumarse a través del mail o a través de WhatsApp, yo les envío entonces ese enlace para hacer la inscripción. Muy bien. Me gustaría repasar con ustedes un poco
todos los contenidos que vamos a desarrollar para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer y ahí entonces puedan reflexionar si les sirve o no les sirve, o se le pueden generar dudas y me preguntan. Así que bueno, pero en un momento que vamos a compartir entonces el cronograma y los contenidos de cada encuentro. Ahí vamos. Muy bien, directivos entonces. Los sábados, a partir del 26 de agosto, ahí arrancamos, desde las 10 menos cuarto a las 11 y cuarto, ¿no? La verdad que quizás muchos de ustedes ya conocen las reglas del juego, por decir de algún modo, ¿no? Pero bueno, yo tengo que obrar para todos, y hay muchos que quizás es la primera vez que se presentan a una prueba de selección. Yo estuve viendo eso por la preinscripción que hice, que muchos es la primera vez que se presentan. Y la verdad que lo primero que tienen que saber son las reglas del juego, ¿no? Cualquier actividad que uno desarrolle debe basarse en ciertas reglas, ciertas normas que la regulan. El ascenso docente es lo mismo. Tenemos que saber de qué se trata. Perdón, por eso en el encuentro número 1 nosotros lo que vamos a ver es el ascenso docente, el marco normativo del ascenso docente, que tiene como fundamental el artículo 75 de la ley 10.579, que es el Estatuto del Docente, y la resolución 824 del 05. Ahí están todas las pautas que se deben seguir para lograr ese derecho que tienen todos ustedes, que es el ascenso. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. En ese mismo encuentro, después vamos a ver específicamente para el cargo de director transitorio, cuáles son las instancias evaluativas y qué características tienen. El coloquio grupal y la entrevista. Vamos a profundizar sobre el coloquio grupal, vamos a ver qué es una problemática, cómo se resuelve, qué característica debe tener ese apoyo que construimos en forma colectiva en lo que se llama vulgarmente la capilla y que después nos sirve de guía para el desarrollo del coloquio, y cómo debe ser un coloquio y cómo debemos abordar la entrevista. Todo eso son los contenidos del encuentro 1. Es conocer las reglas del juego. Si no sabemos las reglas del juego, difícilmente podemos ganar, por decir de algún modo, ¿no? A partir de ahí ya, a partir de ese primer encuentro introductorio, ya vamos a empezar con los contenidos específicos de la disposición de llamado a prueba de selección y las prácticas de resolución de problemáticas en función a esos contenidos. El primero, por supuesto, que es la política educativa. Si hay algo de la tarea del director que es fundamental, es que se constituye en garante de la implementación de la política educativa. Por eso tenemos que conocer la política educativa, porque cualquier problemática está atravesada por la política educativa. Política educativa que tiene que ver con quienes ejercen el poder en el Estado, por elección popular. Por lo tanto, es política de Estado, no política partidaria. Y está enmarcada por las grandes leyes nacional y provincial de educación, por la Constitución Nacional, con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y otras leyes anexas. Muy bien, entonces, después de esta introducción sobre política de Estado, ¿no? Sobre la política educativa de la Dirección General de Escuelas y el rol del director como garante de la misma, pasamos a la clase número 3. La clase número 3 es lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales del nivel secundario. ¿Por qué? Porque la disposición tiene 3 ejes. El primero es política educativa. El segundo es lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales de nivel secundario. Y el último son las prácticas del director. Dentro de los lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales del nivel secundario tenemos varias partes, porque son muchos contenidos. La primera de ellas se va a centrar en la necesidad de la flexibilización de las propuestas institucionales a fin de adecuarse a las problemáticas de nuestros estudiantes para garantizar sus trayectorias.
Por eso vamos a ver el régimen académico, el anexo 6 del régimen académico, la disposición conjunta 1 del 2023, y la necesidad de la intensificación de la enseñanza para acompañar las trayectorias de los jóvenes. Hay una clase 4 que también aborda lineamientos políticos, pedagógicos e institucionales a nivel secundario, parte 2, que también habla de la necesidad de acompañar a las trayectorias de los jóvenes, en este caso desde el rol del preceptor, a través de una función tutorial del preceptor, no solamente en lo mero administrativo, sino que tiene que ver con el conocimiento de las problemáticas de los estudiantes y de su desempeño académico. También vamos a trabajar con la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad y la importancia de la articulación con el nivel primario y el nivel superior para acompañar estas trayectorias en esos nudos problemáticos que son el pase de un nivel a otro. Después tenemos también en la misma línea de lineamientos políticos y pedagógicos del nivel secundario, lo que tiene que ver con la guía de orientación, las situaciones de conflicto, la guía de orientación que fue recientemente reformulada, ¿no? Las situaciones de conflicto, el abordaje de las situaciones de conflicto y la ESI. Todo es, digamos, lineamientos políticos y pedagógicos del nivel secundario. Siempre en la misma línea, el encuentro 6 es sobre la planta orgánica funcional, cómo se confecciona, qué insumos son necesarios para realizarlo, y el aprovechamiento pedagógico de la planta orgánica funcional. También vamos a ver lo que tiene que ver con el currículum y el marco general para la educación secundaria y la importancia del breviario como herramienta de trabajo del director. Todo eso en el encuentro 6. Ahí seguimos con los encuentros siguientes. Muy bien. Muy bien. El encuentro 7 va a abordar uno de los contenidos fundamentales de la disposición del llamado prueba de selección y aparte uno de los que sale siempre en todas las pruebas de selección, que es la evaluación desde lo teórico y la evaluación desde lo normativo. Disposición conjunta 1 del 2022, resolución 1236 del 2023. Y el plan institucional de evaluación, fundamental. En el encuentro 8, vamos a abordar los jóvenes como sujeto de derecho, la ciudadanía, obviamente fundamental, desde el diseño curricular, porque tenemos un diseño curricular de construcción de la ciudadanía, y como uno de los objetivos de la educación secundaria, que es la construcción de ciudadanía. Y ahí vamos a abordar también los centros de estudiantes y otras organizaciones estudiantiles y el Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios que se constituyó en el año 2022. En el encuentro 9 vamos a trabajar un tema que es muy acuciante, conflicto y violencias en plural en la escuela, ¿no? Y la construcción de acuerdos institucionales de convivencia que se deben reformular de acuerdo a la resolución recientemente emitida, la 1235 de este año. Fundamental, siempre sale la convivencia en las escuelas en las pruebas de selección. En el encuentro 10 ya empezamos con la dimensión política del director, de la gestión del director. La disposición en el tercer eje habla de las prácticas del director y las divide en 4 dimensiones: la política, la pedagógica, la técnico-administrativa y la comunicacional. Los contenidos que quedan en estas clases abordan estos 4 ejes de la práctica del director, estas 4 dimensiones de la práctica del director. La primera es la política. Ya algo dijimos, la dimensión política de la gestión del director se basa en su obligación de garantizar la implementación de la política pública, de la política educativa de la Dirección General de Cultura y Educación. Ahora vamos a abordar eso, ¿no? El director y el equipo de conducción como garante de la política pública, el proyecto institucional y proyecto educativo de supervisión para que esto sea realidad, las relaciones con la comunidad y la participación de la escuela en proyectos comunitarios. Todo esto en la dimensión política del trabajo del director. Después vamos a entrar en la dimensión fundamental
¿Cuál es la dimensión fundamental del trabajo del director? Obviamente, la pedagógica. No es que las otras no tengan importancia, pero la fundamental es la pedagógica. En principio, toda gestión debe partir de un diagnóstico y ese diagnóstico debe ser participativo. Y a partir de ese diagnóstico construir nuestro proyecto institucional y nuestro proyecto educativo de supervisión para poder monitorear que se cumpla. Todos esos contenidos vamos a ver en el encuentro 11. También vamos a ver la flexibilización de los tiempos y de los espacios para el logro de la inclusión. El plan de continuidad pedagógica y el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. Todo en el encuentro 11, que es, dentro de las prácticas del director, la dimensión pedagógica. Como la dimensión pedagógica la más importante dentro de las prácticas del director, vamos a tener 2 encuentros respecto a la dimensión pedagógica. En la clase 12 vamos a tener la parte 2. La parte 2 va a abordar la centralidad de la enseñanza. Es decir, dentro de las instituciones sociales, la escuela se diferencia de las demás por eso, ¿no? Por la centralidad de la enseñanza. Y en función a la centralidad de la enseñanza, la obligación de asesoramiento que tiene el director. El director tiene como función primordial asesorar a los docentes para la mejora permanente de la enseñanza. Por eso debe leer las planificaciones, debe hacer reuniones, debe encabezar las reuniones de departamento, debe ir al aula a observar las prácticas de enseñanza, entre otras cuestiones que después vamos a profundizar, ¿no? Después ya en los encuentros 13 y 14 vamos a trabajar las otras dimensiones de la gestión del director que mencionamos. En el 13, la dimensión técnico-administrativa, donde vamos a hacer un repaso de toda la cuestión administrativa, que si bien dentro de la gestión es responsabilidad del secretario por delegación del director, este no puede desconocer y puede haber problemáticas o en la entrevista donde el jurado escarbe a ver si ustedes tienen un conocimiento de lo estatutario. Y aparte de los estados administrativos y su aprovechamiento para leer, entre comillas, la situación de la escuela. Eso van a ser los contenidos del encuentro 13. Y por último, en el encuentro 14, vamos a trabajar con la dimensión comunicacional. ¿Qué significa esto? Vamos a trabajar con lo que tiene que ver con los canales de comunicación y el rol del director para generar canales de comunicación formales y fluidos para que la información, llegue a todos los actores institucionales para una verdadera gestión democrática. En síntesis, ese es el recorrido que vamos a realizar en esta propuesta de capacitación que arranca el 26 de agosto y termina el 2 de diciembre y tiene solamente una pausa el sábado del fin de semana largo del Día de la Diversidad Cultural. El 14 de octubre no tendríamos actividad. Todo lo que ustedes no haya explicado o no haya quedado claro, me pueden escribir, les repito, por WhatsApp al 11 61 40 32 82, como está ahí en el texto que estamos compartiendo, o me pueden escribir también por mail a josercerone@yahoo.com.ar. Finalmente, si deciden sumarse, yo les envío ese formulario que es por medio del cual van a realizar la inscripción. Bueno, les deseo un buen comienzo de clase después del receso, y bueno, estoy a su disposición. Saludos a todos.